Ahora sí, listo equipo. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesoras. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el tema del Acuerdo de San José, o también llamado el Programa de Cooperación Energética para los países de Centroamérica y el Caribe. La siguiente, por favor. Bueno, el Programa de Cooperación Energética para los países de Centroamérica y el Caribe, también conocido como PCE, fue suscrito por los presidentes de México y Venezuela el 3 de agosto de 1980 con el propósito de atender el consumo petrolero de los países de la región y contribuir a un financiamiento oficial que se ha correspondido para esto. Los países beneficiarios de dicho instrumento fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Belice y Haití. A lo anterior se agrega el caso de Barbados, que es un poco especial, porque su suministro depende únicamente de Venezuela. Y también cabe destacar que a principios de los años 90 Panamá quedó sin acceso a los beneficios del acuerdo debido al atraso de sus pagos. Siguiente, por favor. Como antecedente, se tiene que, en este apartado, debemos observar cómo actuó el periodo presidencial anterior para visualizar qué objetivos tiene su política exterior y la relación previa con Venezuela. El periodo presidencial a analizar es el de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, el cual se distinguió sobre todo porque México se convirtió en un promotor de la integración regional y subregional, ya que el gobierno mexicano buscaba la unión entre los países latinoamericanos. Observándose también en 1970 con la Comisión Económica Bilateral México-Venezuela, en donde se examinó la posición de ambos países respecto a los asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la posibilidad de realizar inversiones mixtas en empresas industriales de interés común. De igual forma, Venezuela apoyó las tesis y propuestas que formuló el presidente mexicano Luis Echeverría para que el Pacto Andino fuera un organismo exclusivamente latinoamericano. Ese ya es otro tema. Como contexto, a principios de la década de los años 80, el precio del barril de petróleo llegó a rebasar los $30, en un ambiente de gran inestabilidad en el mercado internacional de los hidrocarburos, provocando cierta incertidumbre en los países de la región. Es aquí donde surge la pregunta, la premisa de esta presentación. ¿A través de qué instrumento se logró evitar las consecuencias del alza del precio del barril del petróleo? Y la respuesta va a ser desarrollada a lo largo de esta ponencia. La idea de dicho programa surgió a raíz de la petición del entonces presidente de Costa Rica, no, es en la misma, por favor, presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, para que México y Venezuela, que eran los principales exportadores de petróleo de América Latina, trataran de aliviar la crítica situación económica de los países de la cuenca del Caribe mediante la seguridad del suministro del crudo con ciertas facilidades financieras. Es así como cuando se decidió implementar el Acuerdo de San José, la economía de los países de Centroamérica pasaba por una situación crítica debido a que ninguno de ellos contaba con recursos petroleros propios. Por lo tanto, la compra de petróleo y sus derivados había constituido una carga para las economías de estas naciones. Los antecedentes del PC o Programa de Cooperación Energética se remontan a la primera reunión extraordinaria de ministros de la Organización Latinoamericana de Energía, o también conocida como OLADE, celebrado en San José, Costa Rica, en julio de 1979. En su transcurso se firmó la Declaración de San José, en la que se proponía responder a la necesidad de encontrar fuentes para un suministro estable de energía. Es así como al año siguiente, a solicitud del presidente costarricense Rodrigo Carazo, se concertó una reunión entre el presidente de México, José López Portillos, y el de Venezuela, que era Luis Herrera Campins. Así, el 3 de agosto de 1980, México y Venezuela suscribieron la declaración conjunta de los presidentes de Venezuela y México sobre el programa de cooperación energética para países de Centroamérica y del Caribe, conocido también como Acuerdo de San José. Este acuerdo constituía uno de los principales esfuerzos de cooperación regional en América Latina, ya que su objetivo era aliviar las presiones sobre las economías del área. Desde el contexto económico internacional podemos observar que el programa de cooperación energética surgió en medio de
agudas perturbaciones por desajustes estructurales en los países desarrollados y por las incertidumbres generadas por el costo elevado de la energía entre los años de 1979 y 1980, resultado de la política de precios de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, hoy también llamada OPEP. Durante estos mismos gobiernos y en iniciativa conjunta, México y Venezuela alentaron la creación del Sistema Económico Latinoamericano, o también llamado CELA. Este nuevo mecanismo de cooperación regional marcaría el papel de ambos países como potencias emergentes en la región. La siguiente, por favor. Bueno, en el contexto internacional de manera general, por cuestiones de tiempo, vamos a encontrar los tratados del Canal de Panamá de 1977, el acuerdo de Camp David eh, por el cual Israel y Egipto firmaron la paz en 1978, poniendo fin a años de hostilidades en la mediación de Estados Unidos, la revolución sandinista de Nicaragua, el éxodo de Mariel de 1980, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, por el cual miles de cubanos salieron de su país con destino hacia Estados Unidos, la guerra entre Irán e Irak en 1980, la guerra civil de El Salvador en 1980 también, y el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Mientras que en el contexto nacional observamos la negociación de un posible ingreso al GATT por parte de México en 1979 y un año después este anunciaría la negativa de formar parte del organismo. También está la supresión del impuesto sobre ingresos mercantiles. En su lugar surgiría el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, en 1980. La creación del sistema alimentario mexicano, una política pública destinada a atender las necesidades alimentarias de la población, al igual que la creación de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles en 1980, también la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el mismo año y la ratificación de México del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y como último, la creación también del Fondo Nacional para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1981. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el contenido y la caracterización del Pacto de San José. Primero hay que esclarecer que los objetivos se trataba de fortalecer los vínculos entre las naciones de Venezuela y México y los países de América Central y el Caribe en sus estructuras económicas. Era un programa que buscaba, a través del suministro de hidrocarburos, establecer un mecanismo de cooperación que promoviera el desarrollo social y económico de los países participantes. Además, de que incluya un esquema de cooperación para financiar proyectos de desarrollo social y económico de estos países, establecía las bases de un intercambio comercial entre empresas de México y Venezuela. Y ahora, enfocándonos en el contenido, en el pacto se establecía fundamentalmente que México y Venezuela, en partes iguales, se comprometían a atender el consumo interno neto petrolero de los países del área hasta un volumen total de 160,000 barriles diarios y contribuir al financiamiento oficial correspondiente. 2. Los suministros se efectuarían con arreglo a contratos comerciales que establecieran por separado México y Venezuela con los gobiernos de los países beneficiarios según las políticas y prácticas usuales de cada uno, incluyendo las relativas a calidades disponibles y a los precios de venta en sus respectivos mercados internacionales. 3. A través de sus entidades financieras oficiales, estos países otorgarían créditos a los beneficiarios por el 30% de sus respectivas facturas petroleras, con un plazo de 5 años y una tasa de interés anual del 4%, la cual podría convertirse en créditos de hasta 20 años con una tasa de interés del 2% para proyectos prioritarios de desarrollo económico, en particular para aquellos relacionados con el sector energético. 4. El Pacto de San José se aplicaría sobre la base de que los países beneficiarios continuarían realizando esfuerzos para racionalizar el consumo de hidrocarburos y promover la producción doméstica de energéticos. 5. Se intentaría que el transporte petrolero objeto del Pacto de San José se efectuara en buques operados por la naviera multinacional del Caribe. Y finalmente, el Pacto de San José tendría una duración de 1 año, renovable previo acuerdo mutuo. La base legal de este acuerdo no era un contrato entre los otorgantes y los beneficiarios, sino que consistía en una declaración conjunta y unilateral de los presidentes de México y Venezuela,
Este pacto contenía solo una promesa unilateral y un compromiso político que no eran para nada equiparables a una garantía de abastecimiento. En plena conciencia y estricta aplicación de este concepto, los gobiernos de México y Venezuela nunca efectuaron negociaciones multilaterales con los países beneficiarios. Solo en una ocasión se reunieron representantes de estos últimos con la intención de celebrar posteriormente un encuentro con los representantes de los dos otorgantes. Sin embargo, este encuentro jamás se concretó. La siguiente, por favor. Perdón, unas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, obviamente para lograr todos los objetivos, que pues como ya se mencionaron, los contratos de suministro de crudos y convenios para facilidades crediticias con estados miembros que ya se listaron previamente, pues todo rondaba alrededor del abastecimiento de hidrocarburos y bueno, lo que ya les mencioné, las facilidades crediticias. Bueno, en primera, los abastecimientos, si bien es cierto, es una cantidad bastante considerable. Todo esto no fue tal cual como se pactó. Hubo momentos en donde no se daban las cantidades que se habían estipulado y bueno, había dos motivos principales. Principalmente estaba que no se pagaba como se había acordado la cuota, había algunas irregularidades. La segunda es que tampoco los países se daban abasto para repartir eso todavía de manera externa. Y bueno, para que se llevaran a cabo este tipo de abastecimientos se hizo por medio de empresas petroleras como Lagoven, Maraven, que son obviamente petróleos venezolanos, y bueno, también petróleos mexicanos internacionales por parte de México. Y bueno, entre ambos trataban de dar, digamos, respuesta a los acuerdos que ya se habían pactado. Y bueno, por otra parte, nos encontramos las facilidades crediticias, que si bien es cierto que en un principio todo era en temas relacionados a la extensión de cuestiones energéticas, poco a poco empezó a crecer y a extenderse algunos otros principios que ya hablaremos un poco más adelante. Había dos tipos de créditos, entre ellos estaba a corto y a largo plazo. A corto plazo era de 5 años con el 14% de interés anual y a largo plazo eran 20 años con el 2% de interés anual. Y bueno, básicamente aquí nos encontramos que se desarrollaron varios proyectos, como ya les mencioné. Bueno, se ve un poco mal por... Disculpen el 4K, pero cosas que pasan en la virtualidad. En 1983, bueno, se incrementaron los puntos de las tasas de interés y bueno, ya vamos avanzando, se disminuyen acorde a lo que va sucediendo y bueno, ya para 1991 los nuevos porcentajes de factura petrolera se destinarían al fondo y bueno, no solamente aquí, bueno, sigue avanzando la línea, pero como les dije, lo vemos más adelante, no solamente después se visualizan cuestiones energéticas, sino ya empiezan a proyectar que puede funcionar este tipo de pactos y este tipo de créditos, no solamente para incentivar las refinerías o algún otro tipo de cosas, que si ahorita lo comparamos en perspectiva, pues nos encontramos que tal vez este tipo de proyectos beneficiarían mucho a AMLO con el proyecto de Dos Bocas, por ejemplo. Y bueno, básicamente eso. Bueno, ahora vamos a empezar con los resultados de la instrumentación de este pacto. El primero vamos a hablar sobre el abastecimiento de hidrocarburos en la región. A principios de la década de los años 80, el crudo y el reconstituido representaban poco más de 2/3 de la importación total de hidrocarburos en el istmo centroamericano. Las fuentes de abastecimiento de petróleo se reducían prácticamente a dos países, que eran México y Venezuela, esto en el marco del Pacto de San José. Con el curso del tiempo y especialmente durante los últimos años, la utilización del Pacto de San José fue muy cambiante y diversa entre los países del área. En general, predominó la tendencia a la disminución de la utilización de las importaciones de hidrocarburos mediante este pacto y, consecuentemente, la diversificación de las fuentes de suministro. Las razones fueron varias, entre las cuales se encuentra la estructura de la demanda concentrada en el diésel y la gasolina, la tecnología de las refinerías existentes, los atractivos precios internacionales de los derivados. También fue consecuencia de los procesos de liberalización del mercado de los hidrocarburos que iniciaron algunos países,
así como de las condiciones de los suministros petrolíferos que México y Venezuela establecían. A nivel regional, en el marco del Pacto de San José, entre 1987 y 1993, Venezuela tuvo una participación de alrededor del 25% del abastecimiento total de estos hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. Este porcentaje fue mayor en Costa Rica, El Salvador y Honduras. En cambio, México disminuyó apreciablemente su participación del 27% en el año de 1987 a un 7% promedio en los años de 1992 y 1993. La siguiente. Bueno, en lo referente a la utilización de los créditos, como recordamos, bueno, como podremos recordar, hay dos tipos de créditos, el tipo de créditos a corto plazo y el de créditos a largo plazo. Los créditos a largo plazo estos financiamientos empezaron a disminuir debido a tendencias a la baja de compras de crudo y sus derivados, y también porque los países prestatarios consideraban que las condiciones financieras no eran satisfactorias, además de que se ocupaban estos créditos para refinanciar el pago de la deuda de los países. Por eso en 1991 fue eliminado. La que sigue, por favor. Bueno, los créditos a largo plazo se otorgaron más de 400 millones de dólares y para financiar 67 proyectos, de los cuales México financió el 34% de estos y Venezuela el 66%. Además, la compra de estos productos petrolíferos por parte de los países de Centroamérica representaba un potencial de generación de recursos de 669 millones de dólares, de los cuales correspondían el 35% a México y el 65% a Venezuela. Y en 1994, el 72% de todo el potencial de fondos generados por el programa era lo único que se utilizaba. La siguiente, por favor. Bueno, había un buen uso de los fondos de Venezuela, que estaba muy ligado a la agilidad, las condiciones financieras más favorables y la elevada promoción de la industria venezolana. Además, México tuvo, bueno, cooperación y buena voluntad para reubicar parte de sus fondos al capital del Banco Centroamericano de Integración Económica y a los proyectos de integración regional. Además, esto es muy importante, ya que únicamente 3 países ocupaban el 68% de estos recursos, que eran Guatemala, Costa Rica y Honduras. La que sigue, por favor. Bueno, en las condiciones financieras y efectividad de los mecanismos de instrumentación, del 85 al 93 únicamente se utilizaba el 72% de los recursos de este programa, porque los préstamos a corto plazo únicamente eran ocupados principalmente por Costa Rica y Honduras. Esto debido a que eh, para tener acceso a estos financiamientos se dependía de la situación de pago de los países y de la flexibilidad de la negociación que otorgaba la posición de los países dentro del pacto. Además de que los préstamos a largo plazo no contaban con suficiente divulgación y promoción y su tramitación era muy lenta. La que sigue, por favor. Ahora abordando las ventajas y limitaciones del financiamiento de inversiones dentro de este pacto. Las ventajas se encuentran tanto para México como para Venezuela. Están las siguientes. Uno, ausencia de riesgo cambiar en el proceso financiero debido al uso de una sola moneda, que era el dólar estadounidense, en el desembolso y reembolso de los préstamos otorgados. 2, posibilidad de contratar financiamiento para proyectos que serían de volumen demasiado pequeño para ser presentados a las agencias financieras multilaterales. 3, la importancia de contar con una fuente adicional en momentos en que se habían estado estrechando las posibilidades de acceso a fuentes comerciales y en circunstancias en que las agencias multilaterales estaban más inclinadas a financiar proyectos del área social o préstamos sectoriales de cambio estructural y con menor énfasis en la infraestructura. Dentro de las ventajas se encuentra la rigidez que había en las condiciones de financiamiento para proyectos, ya que tenía que destinarse un porcentaje de la compra de productos de los países otorgantes, el 77% para el caso de México y el 60% para el caso de Venezuela. Además, el monto restante debía dirigirse a gastos locales y no a suministros de otro origen. 2, los plazos de préstamos eran inferiores a los que establecían algunas agencias multilaterales. 3, el nivel de los intereses moratorios era muy alto comparado con el internacional. Y la siguiente, por favor. Bueno, como resultado de una revisión que se
realizó en 1994, se establecieron 6 puntos que se consideraron eran los más relevantes para tomar en cuenta en las futuras renovaciones del programa. El primero fue de la seguridad de suministro. Cuando se suscribió el acuerdo, se buscaba se buscaba garantizar el suministro de petróleo de la región, ya que el control de este era ejercido por los vendedores, además de que había una fuerte dependencia petrolera de los países centroamericanos. Sin embargo, durante la guerra del Golfo Pérsico no se solicitó ayuda ni a México ni a Venezuela. Además, esto dio como resultado de que pues, este tema de seguridad de suministro no tenía que ser el tema de mayor interés en en las futuras renovaciones, aunque era una muy buena oportunidad por la localización estratégica de los países centroamericanos. En el punto 2, las condiciones financieras del programa. En este caso, el financiamiento era la característica más atractiva de todo el programa. Y bueno, el hecho de que únicamente se haya utilizado el 72% de los fondos obedecía principalmente a las condiciones particulares de cada país y a la flexibilidad de los mecanismos de promoción y la gestión de sus fondos. En el punto 3, en el punto 3, que es de la recaudación del programa con la liberalización en marcha en varios países, en numerosos países la compra y venta de petróleo se llevaba a cabo sin la intervención estatal. Es por esto que cada vez más países veían más necesaria una declaración que despejase las dudas sobre la no intervención de los gobiernos. La que sigue, por favor. Bueno, aunque en teoría se supone que tendría que haber algún tipo de regulación gubernamental, como ya mencionó mi compañero Hugo, eso no era posible o no se llevaba así de manera oficial. Y bueno, justo en eso consiste el punto 4, que es la inclusión de otros productos y aspectos comerciales. En primer lugar, sabemos que lo importante de este pacto pues era el crudo como tal, pero viendo los proyectos y avanzando en cuestiones internas, varios países comenzaron a considerar más importante la inclusión de los derivados de crudo para las negociaciones. Y bueno, otro punto importante que debemos de mencionar son las mejores condiciones de pago. Estas no se dieron por casualidad o porque fuera un verdadero negocio remunerado, sino porque realmente empezaron a existir distintas formas de mantenerse abastecidos en la región. Y bueno, esto provocó la creación de nuevos proveedores. Pues obviamente cada quien tenía que hacer su lucha de manera pues comercial, ventas y demás, y pues tal cual, venderse al mejor, o más bien pagarle al mejor postor. Y bueno, eso es lo más importante de este punto 4. Y bueno, eso trajo, como ya mencionaron aquí, stonks. Y bueno, el punto 5, se supone que pues hablamos de cooperación y de apoyo a la integración del sector energético. Y bueno, en teoría se supone que ya todo esto tendría que estar regulado por medio de un total de 5 pasos, pero voy a darle pausas, ya no las pongo. Bueno, si bien es cierto que todos aquí eran panitas y todos nos llevábamos cool, la realidad no fue tal cual, porque como ya les mencioné anteriormente, ya había distintos proveedores que obviamente se estaban peleando todo tipo de oportunidad comercial, pero hubo acciones que llevaron a el sector eléctrico e hidrocarburos, es decir, si bien es cierto que en un principio todo iba en torno al crudo, pues aquí ya vemos la apertura de otros sectores, bueno, dentro del sector energético o algunos otros factores más importantes que solamente el crudo como tal. Y bueno, aquí vemos la consolidación de relaciones binacionales y otro tipo de cuestiones por medio de una consolidación de la electrificación de América Latina, que es la CEAC. Y bueno, también está el Foro Regional Energético Centroamericano en 1991 y la creación del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, CCHAC, y creo que no se marcan todas las imágenes, pero ya ni modo. Y bueno, la relevancia de este tipo de integraciones en el sector
energético regional, adquiere que el pacto como tal le interesa coordinar todo este tipo de actividades para que ahora sí ya sean panitas y no se anden peleando todo tipo de cuestiones de negocios. Si bien es cierto que pues de un lado son los negocios y de otros los amigos, dijeron, ok, lo vamos a llevar de manera coordinada. Y bueno, ya aquí están todos los pasos que se supone que en teoría tuvieron que llevar. Y bueno, otro punto, que es el punto 6, las nuevas realidades. Si bien es cierto que ya todos eran amigos, eso solamente era dentro del papel nuevamente, ya nos encontramos que hay bloques económicos que ya se empezaban pues sí, a manejar, bueno, dentro de la globalización de la economía internacional, pues obviamente no se iban a quedar solitos porque muchas economías no estaban lo suficientemente fuertes como para competir de manera externa a la región. Y bueno, aquí surge el G3 a raíz de la reunión de San José, bueno, la sexta reunión de San José en Dublín, Irlanda, en abril de 1990, y se anunció formalmente la creación. Colombia, Venezuela, México, y ya ahora sí todos eran panitas y comían arepas, todo cool, todo chévere. Y bueno, ya nos encontramos que este comité se centraba principalmente, obviamente, en cuestiones energéticas. Ustedes disculpen otra vez el 4K, pero es para lo que alcanzo. Nos encontramos la atención principal en el carbón, en la electricidad, bueno, hidroelectricidad, en el gas, en el ahorro obviamente de estas energías y la interconexión eléctrica que ya se venía arrastrando desde el punto anterior, que pues ya es la binacionalidad de todo este tipo de recursos. Y bueno, se buscan, bueno, en teoría buscan soluciones favorables para todos los involucrados, pero al formar este tipo de bloques, pues ya no se ve una clara cooperación regional, sino ya un tanto fragmentada. Y bueno, este tipo de bloques buscaban interdependencia, bueno, crear interdependencia e incentivar una competencia en mercados porque se sentían un tanto atrasados a nivel internacional. Si bien dentro de la región se representaba como un máximo este tipo de cuestiones, a manera, digamos que un poco alejada o desde otra perspectiva, se consideraba que tenían que mejorar ese aspecto de su cooperación. Bueno, en conclusión, debido a que en América Latina y el Caribe se pensaba que la explotación de los recursos era la mejor forma para lograr el desarrollo y la competitividad, se creó el Acuerdo de San José. Este propiciaba oportunidades de crecimiento económico a México y Venezuela por ser los países con más reservas petroleras de la zona. Si bien, bueno, se otorgaron más de 490 millones de dólares y se apoyó al desarrollo de más de 67 proyectos, pero con el tiempo demostró ser obsoleto, aunque logró consolidarse como un importante precedente para las relaciones económicas de la región. Los precios internacionales que eran más accesibles, la liberalización del mercado de hidrocarburos, la desaparición del financiamiento a corto plazo en 1991, la distribución desigual de los financiamientos, recordando que únicamente Guatemala, Costa Rica y Honduras concentraban el 68% de estos, y que los países preferían conseguir estos préstamos directamente de México y Venezuela fuera del pacto, o incluso buscarlo en otras regiones con otros países, dio como resultado que en la revisión de 1994 se establecieran estos 6 puntos principales para las futuras renovaciones. Así, en 2004, México y Venezuela refrendaron el compromiso entre ambos países para seguir suministrando estos barriles de petróleo, llegando a la cifra de 160,000 barriles diarios en 2007. Listo. Bueno, Gracias pues por gracias su por tu atención. atención y ahí están nuestras referencias. Ok, muchísimas gracias al equipo. Me parece que hicieron una investigación muy completa de este acuerdo, resaltando como su naturaleza más esencial, que era la parte de la cooperación energética, pero también se fueron más hacia adelante, ¿no? Respecto a qué sucedió en el futuro, bueno, en el futuro, pensando en nuestra clase que terminamos en el 82, pero respecto a lo que pasó en los 90, ¿no? Respecto a este grupo y las limitaciones que me parece desde siempre, por ejemplo, en el caso mexicano hubo, ¿no? O sea, en realidad no teníamos la misma capacidad que Venezuela para participar. Me llama mucho la atención cómo destacan los montos con los que participó México, que son mucho menores que los de Venezuela, ¿no?
Me encantó la referencia de Bob Esponja porque mi mejor amiga y yo somos amantes de Bob Esponja, entonces eso también estuvo increíble. Muchas gracias, chicos. Y ay, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ay, déjenme recordar. Y bueno, me llama mucho la atención que es un acuerdo, si se dan cuenta, mucho en términos energéticos y que además ustedes destacaban que hasta cierto punto también la misma región, o sea, Centroamérica, se va a alejar del acuerdo como tal debido a la diversificación que va a buscar en otros suministros, ¿no? Que ese es en realidad lo que teóricamente debería ocurrir en materia energética, que los países pues no deberían depender de una sola fuente de energía, sino que deben buscar tener un equilibrio en sus suministros. Lamentablemente, aún en el mundo, pues estamos muy petrolizados, ¿no? Y creo que eso también explica por qué surge esta iniciativa por parte de Venezuela, que también nos sentíamos muy poderosos en aquellos años con respecto al petróleo, ¿no? Ya quisiera ver ahorita sí podríamos lanzar una iniciativa igual. Y me gustó esto que decías de la referencia de Rebe del gobierno actual, porque se dan cuenta, pues es mucho el discurso, ¿no? También de continuar petrolizados y no se le está dando lugar a estas otras energías, ¿no? Cuando les digo que en realidad todos los países del mundo deberían estar apostando por la diversificación de sus suministros energéticos. Pero bueno, y la otra que me gustaría redondar con esta última exposición es que si se dan cuenta, pues México desde ya bastante tiempo, pensando en los sexenios que hemos revisado a lo largo de este semestre, pues había tenido este acercamiento con Centroamérica, ¿no? Y ahí les va la pregunta que me gustaría que se lleven para Política 3, ¿qué va a ocurrir con Centroamérica en los años venideros y sobre todo en la actualidad, ¿no? Porque como les digo, a ustedes ya les va a tocar la parte más interesante de revisar a las relaciones internacionales de México, o más bien relaciones exteriores de México en la actualidad, ¿no? Y será interesante ver en este punto, nosotros ahorita estamos, les decía, ¿no? Imagínense que nos trasladamos para estos años, que estamos viviendo en el 82, en los 80s, pero ustedes ya en Política 3, pues ya estarán en el hoy en día, y pues ver ya desde esta posición a la distancia lo que ha ocurrido con todas estas iniciativas, dónde quedó la cooperación con Centroamérica, dónde quedó ¿cómo se llama? El activismo de México en temas energéticos. No sé, esas son preguntas que me gustaría mucho que se lleven como reflexión. Y a propósito de eso, y ya para dar pauta a la siguiente parte de la clase, que es el repaso, había pensado en otras cosas, pero bueno, ya la verdad por la situación decidí cancelar la dinámica. Lo que voy a hacer es presentarles brevemente, bueno, espero brevemente, un repaso de los temas que vimos a lo largo del semestre. No lo vamos a ver por sexenios, ahora sí lo vamos a ver como más en una agenda temática. Y les digo, la invitación es que los tengan en mente, que piensen en todos estos momentos históricos que revisamos juntos y que los reflexionen ya respecto a lo que van a tener que revisar en Política 3. Esa es mi misión. Y también explicarles un poco las dinámicas de los días siguientes, sobre todo en términos de la evaluación. Entonces voy a compartir, ya saben, hoy entiendo que estamos un poco, bueno, más bien estamos bastante sensibles, así que si no quieren participar, esta vez no los obligaré, pero si quieren hacer algún comentario, si recuerdan algún dato, algo que les llamó la atención de las clases que revisamos, de las exposiciones que tuvimos, de las dinámicas que tuvimos, de las cosas que yo les dije, pues con mucho gusto son bienvenidos, ya saben, pueden pedir la palabra o alzando la manita, o en el chat, ¿no? Que también siempre, ustedes fueron un grupo muy, muy bueno porque siempre, más bien nunca me dejaron morir sola y eso se agradece muchísimo. Ok, voy a empezar entonces con este repaso general, tal cual lo titulé repaso de política exterior. Y me gustaría que nos ubiquemos desde donde arrancamos como en el meollo del asunto. Creo que no debimos haber visto Revolución Mexicana, pero la vimos. Sí, yo también, Liz, porque el grupo pasado, que hay varios compañeritos de ese grupo, sí, luego les preguntaba y grillitos, ¿no? Ya tenía que tener mi audio grabado de los grillitos, así como traían la de Mejores Amigos de Bob Esponja.
Ok, pues bueno, entonces la revisión que vamos a hacer, o más bien me gustaría que como tipo flashback recuerden todo lo que vimos en política exterior que abarca estos años. Decía, pues en realidad no fueron muchos, ni siquiera un siglo, pero creo que sí vimos muchas cosas, ¿no? Ok, primero me gustaría partir de esta reflexión, y aquí sí me gustaría escuchar uno o dos, si es posible. Si no, no pasa nada, entiendo. Oye, les digo, no, no les voy a exigir, bueno, creo que nunca les exigí, espero, pero no les voy a exigir como tal. Eh, no vamos a hacer la revisión de cuál es el contexto nacional, internacional e identificar como tal toda la metodología de política exterior. Solamente miré por esto de identificar a lo largo de este periodo de 1910 a 1982 cuál fue el interés nacional y cuáles fueron los temas que fueron apareciendo a lo largo de estos años, ¿no? Porque algunos aparecieron, algunos permanecieron y otros hasta cierto punto desaparecieron, ¿no? En términos del interés nacional, ahí les lanzo la pregunta. Bueno, ahí está básicamente un poco de las respuestas, pero como les decía, en estos años es muy complicado identificar tal cual el interés nacional porque no hay un documento de planeación como tal, ¿no? Salvo el sexenio de Lázaro Cárdenas, que sí teníamos un documento rector de planeación. En el resto de los sexenios, pues lamentablemente no los teníamos. En la Revolución Mexicana, pues mucho menos. Y en el México, pues revolucionario, pues era un poco también complicado, ¿no? Y en ese sentido, les digo a ustedes, además, ya en el 82 ya van a arrancar, ahora sí, con la revisión de los planes sexenales, los más famosos planes nacionales de desarrollo. Entonces, ahí el tip que yo les daría es que se vayan ahora sí a los documentos oficiales. No creo que no todos están en línea, pero creo que sí el del 82 al menos, que es el primero que va a inaugurar esto, para que también entiendan la razón por la que se implementa el Plan Nacional de Desarrollo en el 82. A lo mejor ya lo saben, pero para que lo tengan ahí en el radar. Sin embargo, a nosotros, en Política 1 y 2, pues nos toca identificar el interés nacional, pues a partir de la interpretación histórica, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría escuchar algunas reflexiones sobre el interés nacional a lo largo de estos años. ¿Cuál fue este interés nacional a lo largo de estos años de 1910 a 1982? ¿Hay alguien que quiera participar? A ver, Adlai. Yo creo que como usted bien lo puso en la diapositiva y como lo platicábamos en una sesión que tuvimos respecto al trabajo final, me parece que esos tres puntos son los que persistieron a lo largo del periodo que abarcamos y me parece muy interesante cómo también persistió, bueno, en materia de soberanía y autonomía, como si bien este posicionamiento que teníamos Estados Unidos en repetidas ocasiones trató de mantenerse al margen. No sé si lo estoy explicando bien, como una independencia mexicana, actuar en el escenario internacional en conformidad con sus principios, con las posturas que tanto el Ejecutivo y el Secretario de Relaciones Exteriores pues creían lo conveniente, ¿no? Entonces, sí, creo que fue, estos tres intereses nacionales fueron los que persistieron y los que pudimos ver a lo largo del curso. Ok, muchas gracias, Adlai. No sé si haya alguien más que quiera comentarnos cuál es su percepción respecto al interés nacional en estos años. Ay, ya me fui. Ahí está. Ay, perdón. Rebeca. Perdón. Pues, también de manera general podría ser la unidad nacional, considerando que pues estuvo muy fragmentada desde la revolución y todavía hubo muchos intentos de matar, bueno, no intentos, bueno, homicidios por parte de algunos pues grupos detractores y cosas por el estilo. Entonces también sería un elemento importante. Ok, ok. Voy a recuperar como sus ideas, pero que no se me olviden. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el interés nacional en estos años? ¿Qué opina? No sé. ¿Qué le pareció la política exterior?
¿no? A ver, Romina. Creo que, o sea, puedo comentar sobre eso que ya puso ahí de la posición internacional. Sí. Espera tantito. Voy a hacer una Ok. anotación para que si alguien más quiere formular algo, lo haga mientras estás tú platicando. Aquí, a ver, yo les di esta pauta, por eso les decía, por eso esta anotación, ¿no? Es que en realidad no hay nada, o sea, si tuviera el Plan Nacional o algo más, o algún documento oficial, les diría, ahí está, pero en este caso les digo, es mucho de la interpretación tal cual, ¿no? Yo por eso estoy en contra de como que yo desde mi visión te imponga cuál es el interés nacional, porque creo que además, y se lo comentaba, creo que algunos de los equipos con los que nos quedamos la noche anterior, pues en realidad también, o sea, en México y en el mundo existe un debate intenso sobre qué diablos es el interés nacional, quién lo formula, cuál debería ser, si debe ser realmente un interés nacional, es decir, de toda la sociedad, o solamente siempre corresponde a las élites, ¿no? O sea, les digo, son debates inacabados. Entonces yo les decía, no vamos a entrar tanto en detalle, creo que esto más bien lo debimos haber discutido en Política 1, pero les digo, en este caso, pues es mucho de la interpretación histórica, ¿no? Les digo, yo estas son pautas y ustedes pueden abonar, ¿no? Como ya lo bien decía Rebeca, pues a mí me parece que también un elemento que por ahí anduvo fue la unidad nacional, es súper válido. Ahora tú vas a hablar de la posición internacional. A ver, Romina. Creo que trato de defender en varias ocasiones bueno, más allá de los principios, sus acciones o lo que creía correcto o que se debería hacer en ciertas situaciones, trato de defenderlo siempre en, pues, ya sea foros o organismos internacionales, y es algo muy difícil, y como que fuimos viendo a lo largo del curso cómo fue creciendo la importancia que le daban también las demás, sobre todo las potencias, ¿no? Al momento de escuchar la posición de México. Creo que eso lo consideraría yo como posicionarse internacionalmente, sería como más al exterior, digo, obviamente, pero no sé, es un elemento interesante, y justo en el trabajo final con mi equipo, con López Mateos, estábamos viendo que pues ya a ese punto en la historia, como que ya tenía mucho peso México, y sobre todo también lo que expusimos del movimiento de los países no alineados, y eso es un elemento que estuvo muy interesante ver a lo largo del... Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer referencia al interés nacional? Les digo, el debate a mí es uno de los temas que más me gusta. Es un tema que tengo pendiente, como trabajar más una propuesta teórica sobre cómo ha funcionado el interés nacional en México, pero bueno, ahí vamos madurando, y por eso sí me gustaría escuchar sus opiniones de, no, la profesora está toda loca con las propuestas o reflexiones que ha hecho en estos años, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Es un momento para los que nunca participaron de hacer la última participación. Bueno, no todavía en la conferencia de los embajadores tendrán un chancecito. ¿Alguien más? ¿O no entendieron qué era el interés nacional a lo largo del semestre? Que era una observación que me hacía Liz de, a lo mejor no todos te entendieron a lo largo del semestre, tiene toda la razón, a lo mejor yo di por hecho que todo estaba funcionando. No, exacto, no hay respuestas incorrectas, ni tampoco correctas. Les diría así, no, o sea, yo tampoco les diría, pues sí, son todas, ¿no? Porque incluso yo cuando estaba trabajando la lámina dije, pondré soberanía y autonomía, y entré en un dilema por ahí, pero bueno, ya lo trabajaré en estos días. No sé si hay alguien más. A ver, Fer, anímense, ¿Me escucho? Sí, Fer, sí te escuchas. Yo te aviso si no. Pues como lo mencionaba Romina, bueno, algo que nosotras vimos a lo largo de el desarrollo del proyecto es que, bueno, para empezar nos debatimos de qué era el interés nacional, y pues creo que todos los objetivos que pusimos para responder al interés nacional nos basamos diciendo que el interés nacional en realidad pues lo que buscaba era la supervivencia del propio Estado. O sea, creo que esa es la idea más abstracta y más general de todos los intereses nacionales. Y, por ejemplo, esos 3 puntos que usted puso, creo que responden muy bien al contexto, pues, internacional, no solo nacional, que, pues, estaba cambiando de forma muy radical para México. Por ejemplo, esto del desarrollo económico,
pues creo que México en realidad pues sí buscaba un desarrollo debido a su creciente población, que pues en todos estos años creció demasiado para poder igual sobrevivir, y de hecho lo hizo mediante la industrialización, pero igual también pues nos tocó López Mateos, y de hecho en uno de sus discursos inaugurales para tomar la presidencia, él mencionaba que pues era imperativo para México posicionarse internacionalmente debido a todos los acontecimientos pues que se estaban desarrollando en el plano internacional, y de esto también pues en realidad dependía su supervivencia del propio Estado, y sobre todo pues la autonomía, que la autonomía es lo que en realidad le permitió posicionarse de manera pues independiente, al menos de forma política, ante Estados Unidos. Entonces pues yo creo que todos esos elementos, igual por ejemplo su posicionamiento frente al desarme, creo que en realidad es lo que México defendía, pero para su propia supervivencia, o sea, para la propia seguridad del Estado. Y creo que es algo muy interesante porque, pues, a diferencia de los gobiernos revolucionarios, aquí hace pues más hincapié en lo internacional, pero pues por lo mismo de cómo se estaba desarrollando en la posguerra, o sea, ya cuando pues gran parte de los países, al menos del bloque capitalista, tenía el desarrollo de armas nucleares. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Fer. ¿Ibas a seguir algo más? No, es todo, gracias. Ok. Muy bien, pues bueno, ya si no se anima nadie más y para que no nos detengamos tanto, porque recuerdo que esa era una crítica que nos hacían el semestre pasado y tienen toda la razón, vamos a redondar estas ideas. Si se dan cuenta, yo les explicaba, ¿no? Y es cierto, sobre todo en esto del marco del trabajo final, que el interés nacional hay que entenderlo como este fin supremo y abstracto, ¿no? O sea, el interés nacional no es algo tan concreto. Recuerden que cuando el interés al final es un objetivo, ¿no? Les digo, es este objetivo supremo. Y cuando redactamos objetivos, casi siempre es pensarlos en infinitivo, ¿no? Es una acción y relacionarlo a algo, ¿no? Esa acción incide en algo. Es así como formulamos objetivos. En el caso del interés nacional, es un tanto más abstracto, ¿no? Son estos ideales que existen y que no solamente, y ahí quiero que trascendamos a política exterior de México, que son, como bien lo decía Fer, que son de otros estados, o creo que Rebeca, no me acuerdo cuál de las dos los mencionó, que va más allá, ¿no? Que al final, sí fue esta Fer, que es el fin de cualquier estado, ¿no? O sea, no solamente el mexicano, es decir, que si yo les digo, bueno, esto también lo podemos someter a teoría de las potencias, de la posición de los países en la jerarquía internacional, pero bueno, eso son también ya otras discusiones, pero que básicamente esto que les estoy poniendo, estas ideas que están del lado derecho viéndolo de frente, podrían aplicar para cualquier país, ¿no? O sea, creo que para cualquier país, y por ejemplo, pensando hasta en la superpotencia Estados Unidos, pues también aún siguen pensando en términos de soberanía y de autonomía, ¿no? Sino por qué defienden tanto su territorio y por qué, por ejemplo, en 2001 lanzan esto de la diplomacia preventiva, de antes de que me lancen el trancazo, yo lo voy a soltar, ¿no? Desarrollo económico, creo que ha estado presente en varios países, ahí a mis queridas chicas que les gusta Asia también, pues piensen en los casos de Japón, de Corea, que también, China, por ejemplo, la misma República Popular, pues que son de lo que están buscando ahora, ¿no? Es casi de lo que viven, y de la posición internacional, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un lugar y voz en el escenario internacional? Sin embargo, es cierto que el interés supremo, y así creo que lo marca Rafael Velázquez, es finalmente la supervivencia del Estado, como bien lo marca Fer, ¿no? O sea, el interés que siempre, o este fin supremo que siempre va a estar ahí, es garantizar la existencia del Estado. Por eso, no podíamos hablar de otro tema durante el México revolucionario y el postrevolucionario, porque teníamos que garantizar primero esta supervivencia, ¿no? Y esta supervivencia, se los he dicho, en términos de la teoría de las dos dimensiones de la soberanía, pues que es tanto interna, o sea, la cohesión que debe existir en el Estado, recuerden estos tres elementos básicos, en el territorio, pues que esté completito, que no nos estén quitando cachos como pasaba en el siglo XIX, que la población esté unida, que realmente se sienta identificada como México, que tenga condiciones óptimas también la sociedad mexicana,
Y ahí, como dice, me gusta esto que hasta esta vinculación que hace con el desarrollo económico y que el gobierno sea sólido, ¿no? Porque si es un gobierno, veamos lo que pasó en Myanmar, ¿no? En cualquier momento te llega el trancazo de los militares, pues no puedes hacer nada, ¿no? Y eso debilita, pues como sea, al Estado en su esencia más natural, ¿no? Sin embargo, pues vemos que conforme se va consolidando esto de la supervivencia, es decir, cuando ya está realmente madura esta idea de que realmente es un Estado ya como tal, que eso ya lo vemos a partir de el México postrevolucionario, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes la Segunda Guerra también va a amenazar otra vez esta idea de soberanía, porque pues estábamos en un contexto de guerra, creo que en las guerras lo que más buscas es tu supervivencia, y entonces podemos preocuparnos de otras cosas, ¿no? Es como avanzar a un siguiente nivel. y, y me gustó esto que decías de pensarlo también en términos internacionales. Aquí les puse desarrollo económico, porque acuérdense que era el paradigma también de estos años. O sea, en estos años no se pensaba tanto en la sociedad. Sí es cierto que sabíamos que teníamos broncas sociales, o sea, y nos estallaron sobre todo en los 60, 70, pero en realidad era esto, ¿no? De que la idea, el paradigma del desarrollo internacional y también en Latinoamérica era que tenemos que primero iniciar con el crecimiento económico, tener una industria sólida para finalmente dar estos beneficios a la sociedad y dar este brinco hacia el desarrollo, ¿no? El crecimiento era el paso para dar ir hacia el desarrollo, ¿no? Ni siquiera el medio ambiente figuraba en estos años para que ahí lo tengan en cuenta para la agenda de desarrollo que va a venir en los próximos años, a partir de los finales de los 80 y de ahí en adelante ya les tocará revisar esto. Y ya cuando tienes como que bien amarrado esto, tanto la supervivencia como Estado en términos políticos, como la estabilidad económica, pues puedes preocuparte de otras cosas, ¿no? Ahí tengo por ahí un esquemita que me gusta mucho de unos autores coreanos, no sé si ya les había platicado de ellos, pero bueno, y ellos plantean esto, ¿no? Que cuando ya tienes como que todo esto, las cosas funcionan bien para que puedas preocuparte por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entre esas cosas, en términos internacionales, pues para ocuparte de ayudar a otros, ¿no? Y ahí por eso les incluyo la posición internacional. Me parece que arranca con López Mateos, pero también siento que es como empatadas de ahogado por los primeros puntos de la autonomía o la independencia, que ya bien lo marcaba, no me acuerdo, creo que Adlai, de esta idea de independencia, y el desarrollo, ¿no? Porque acuérdense que López Mateos va a buscar también diversificar las relaciones porque el modelo del desarrollo estabilizador pues estaba como tambaleando, las relaciones con Estados Unidos no estaban en su punto más padre, entonces pues empieza a preocuparse por diversificar las relaciones exteriores, ¿no? Sin embargo, este activismo, que así lo denominan Ana Covarrubias, Mario Ojeda, que son los clásicos de la política exterior mexicana, pues nos dice, ¿no? Que inicia sobre todo con Echeverría, como bien hacen referencia ustedes, pues con el movimiento de los no alineados, los proyectos de desarme, que ya sí ya habían iniciado con López Mateos, que los consolida Díaz Ordaz y de ahí siguen en adelante, la cuestión energética, veíamos estas iniciativas como la del Acuerdo de San José de cuánto petróleo y dinero quieres que nosotros tenemos hasta para aventar al cielo, ¿no? Y un elemento que mencionaba, creo que Rebeca, sobre la unidad nacional, ¿no? Al final les decía, es esta cohesión social, porque acuérdense que a partir del proyecto cardenista, pues va a haber cierta polarización social y por eso Manuel Ávila Camacho tiene que entrarle con todo a este discurso de, pues todos somos amigos y tenemos que ir contra los verdaderos enemigos que son estas potencias extranjeras que están amedrentando al sistema internacional, ¿no? Entonces, y bueno, y luego nos toca entrarle con todo a la guerra, pero en efecto, pues la unidad nacional advierte que también es un elemento importante y que debe estar ahí, ¿no? Ahora bien, entonces ya, y en esta parte, vamos a empezar a entrar en lo que yo diría como estos grandes temas que estuvieron a lo largo de estos años, ¿no? No solamente en ciertos sexenios, sino que lo que traté de hacer fue identificar una serie de temas que estuvieron siempre presentes y que fueron evolucionando conforme pasó el tiempo, ¿no? Tanto por, ya saben que política exterior y las acciones en política exterior siempre van a estar condicionadas por los factores internos y los factores externos, ¿ok?
El primer punto, y hablando como mucho, también traté como que de clasificarlos en términos de estos tres grandes intereses, la soberanía y autonomía, desarrollo y la posición internacional. El primer punto, el primer tema de la agenda fue la política interna, ¿no? Como, acuérdense que la política exterior también siempre está vinculada a la política interior, o sea, tiene una relación recíproca. Y en México, en la historia de México, en estos años, en este semestre, pudimos ver esto, ¿no? Yo aquí traigo dos propuestas de cómo vimos esto, ¿no? El primero, y esto si se dan cuenta, es al principio de nuestras clases, ¿no? O sea, en el México postrevolucionario. En primer lugar, el reconocimiento de gobierno, porque como bien decía Rebeca, pues antes era un relajo esto de, pues a cada rato mataban a nuestros queridos líderes. Ustedes saben que el pobre de Carranza, que es el que va a concretar finalmente, bueno, concretar el proyecto revolucionario, pues va a ser asesinado, Obregón también, Calles es exiliado, siempre les decía, ¿no? Y por eso se los presentaba a manera de broma, y otra vez, acuérdense, y más bien les decía cuando íbamos a pasar a la sucesión presidencial, y les decía, y otra vez viene un relajo, ¿no? Y el problema es que no solamente el relajo era interno, o sea, no solamente era una cuestión de inestabilidad política interna, sino que la proyección internacional también nos afectaba. Eran varios factores, ¿no? O sea, también los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, era muy caprichoso en el reconocimiento de los gobiernos porque estaban velando por sus intereses. Ustedes saben que Carranza va a tener el reconocimiento de facto en 1915, si no me equivoco, que eso va a derivar en la expedición punitiva o en el ataque de Columbus y otros ataques que va a hacer Villa en ciudades fronterizas, y posteriormente va a tener el reconocimiento de jure. Y eso advierte, ¿no? Que había algo ahí que no terminaba de satisfacer a estos países. O sea, ahí la dimensión de la soberanía la vemos trastocada, tanto en el nivel interno, porque pues, había esta inestabilidad política entre los grupos de interés, o sea, entre las diferentes facciones revolucionarias que había, y lo que pasaba en el exterior. Por otra parte, en términos de esta política interna, yo les decía, ¿no? A mí me gusta pensar, no quizás que no que como tal que acabó la revolución en 1917, pero que sí fue uno de los grandes productos, como el producto final o el producto acabado fue la Constitución de 1917. Sin embargo, ustedes pudieron constatar a lo largo de este semestre y sobre todo durante este México postrevolucionario, que la aplicación de nuestra Carta Magna, que es la que nos rige actualmente y que estamos celebrando hoy, ¿cuántos años tiene de vigencia? Costó mucho trabajo aplicarla, ¿no? ¿Qué artículos, sobre todo, fueron los más problemáticos en términos internacionales? Si quieren, pueden irlos poniendo en el chat. A ver, el 27, bueno, ese fue el rey de los artículos, ¿no? Sobre todo por dos asuntos, que fue la propiedad del suelo y del subsuelo, el artículo 3 por la educación religiosa sobre todo, y bueno, también porque nos sirvió para que nos acusaran de socialistas, el 123 en las relaciones obrero-patronal, que también creó ciertas tensiones con algunas empresas extranjeras, en efecto. ¿Qué otro por ahí? Que incluso terminamos rompiendo relaciones con este Estado, no las reanudamos durante este semestre, las van a tener que ver hasta Política 3. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? Sí, el 130. ¿En qué consiste el 130? A ver, evaluación de la Constitución en el marco de su día. Exactamente. Es la separación de, bueno, diría uno de mis queridos profes que la secularización es algo más, porque además de separar la iglesia y el Estado, trasciende a esta separación en términos también del impacto en la sociedad, pero en efecto, pues más bien habla de esto, ¿no? Las relaciones del Estado y la iglesia. Y que acuérdense que con Calle se va a poner muy caliente la situación, vamos a tener una guerra interna que va a ser la guerra cristera y que se considera una de las más crueles que ha habido en México, que va a terminar pues por alejarnos del Vaticano, siendo un país extremadamente religioso, y eso es muy interesante contrastándolo con la actualidad, porque no sé si vieron las estadísticas justo que ya acaba de publicar el INEGI,
que cada vez México es un país que está dejando el catolicismo, ¿no? Cada vez somos menos católicos, ¿no? Habrá que ver en unos años si esto cambia y que realmente esto se va a convertir en historia, ¿no? Y a lo mejor nuestros nietos, no sé, nuestros bisnietos, no van a creer lo que ahorita les estoy contando a ustedes, ¿no? De cómo se pusieron de locos cuando se intentó aplicar el artículo 130 que nos llevó a este rompimiento de relaciones y, como les digo, se va a reanudar más adelante. Entonces, estas son las dos dimensiones o los dos grandes temas o rubros en los que yo les digo, hay esta relación entre política interna y política exterior. Por otra parte, aquí les había dejado este espacio, a ver si ahorita me ayudan. En términos de esta defensa, como ya lo marcaba, me gustó cómo lo planteó, creo que fue Adlai, que la defensa, o una forma en la que vamos a actuar y que varios autores por eso dicen que la primera parte bueno, después de la Revolución Mexicana, yo diría que antes de la primera mitad del siglo XX, pero después de entre la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana y los finales de la primera mitad del siglo XX, la política exterior es esencialmente principista, ¿no? Pero yo creo que era por esto, porque pues no había de otra, o sea, no había un Estado consolidado internamente en varios rubros, la sociedad estaba también algo polarizada o tendía a la polarización en ciertos momentos, como fue el cardenismo, y ya me hice bolas, y también por las amenazas extranjeras, ¿no? En varios sentidos. El artículo 27, que fue el más polémico, pues sí nos va a inestabilizar durante estos años, ¿no? Y creo que la única forma en la que nos podíamos defender justamente era a través de los principios. Los principios, les decía, constitucionalmente van a estar hasta la Constitución, perdón, van a aparecer en la Constitución hasta 1986, eso también para que lo tengan en cuenta y ahí para que reflexionen en su momento, por qué hasta ese año y por qué no antes. Ahí se los dejaré también como invitación de reflexión. Pero en estos años eso no significa más bien que no existiera un sustento, ¿no? Y que no estuvieran tan presentes en nuestra vida. Dos ejemplos clarísimos que se van a dar durante estos años que revisamos en Política 2 va a ser la doctrina Carranza y la doctrina Estrada. ¿Alguien me recuerda cuáles eran estos principios que siempre enarboló México en el marco de estas doctrinas y en general en su actuación durante estos años, o al menos en los años que les marcaba, como esta política exterior principista que marcan algunos autores? Sí, Adlai. Por parte de la doctrina Carranza eran tres: autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y no intervención en los asuntos internos del otro. Y de la doctrina Carranza se habló acerca de que Estrada, perdón, ajá, se habló acerca de que no era necesario que se reconociera cada vez que hubiera un cambio, digamos, de gobierno en otro país, sino que pues con el de, digamos, con el de Estado bastaba y que no se metieran de metiches. Exacto, y que se limitaría solamente cuando viera que la situación estuviera muy complicada en cierto país en retirar al personal diplomático, pero sería lo único, ¿no? Digamos, la doctrina Estrada no es, o sea, no, a diferencia de la Carranza que sí dice así tal cual, ¿no? Los tres principios que van a regir las relaciones de México con el mundo son estos. La doctrina Estrada los tiene de manera implícita, ¿no? Que al final siguen siendo estos tres, ¿no? La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, a lo largo de estos años, y sobre todo cuando México va a adquirir este activismo en el escenario internacional, pues también va a promover esto de la solución pacífica de controversias, aunque va a haber momentos en los que, y sobre todo ya en los últimos sexenios que revisamos en esta clase, se acordarán que yo les decía, pues México ya no necesariamente actúa así, ¿no? Por ejemplo, en la iniciativa, más bien en lo que ocurre con Salvador Allende o en Chile, en Nicaragua también, y en El Salvador en el sexenio de López Portillo, ¿no? Que en el caso de estos tres, pues la doctrina Estrada parece que se ignora, porque lo que sí hace México es posicionarse políticamente, ¿no? De condenar a estos gobiernos, e incluso va a cometer otros excesos, como también condenar lo que estaba ocurriendo en España en el caso del sexenio de Echeverría.
Pero esto es para que los tengan ahí, que existían estos principios y que los recuerden, y aquí es la invitación, recuerden cómo fueron apareciendo estos principios, en qué momentos México a cada rato los sacaba como su estandarte, para que entiendan por qué hay esta caracterización de que la política exterior de estos años, al menos antes de los sexenios de Echeverría y López Portillo, era principista, ¿no? Y por qué luego se habla de un pragmatismo y que incluso en el siglo XXI, perdón, iniciando el siglo XXI, pues hasta ahí incluso debates muy fuertes profundizan los debates de si la política exterior mexicana debe ser principista, pragmática o, como les decía más recientemente, pues en realidad puede ser de ambas, ¿no? Ok. El siguiente, también pensándolo en estos términos de la dimensión de soberanía y autonomía, es la dimensión territorial. Este tema en particular me parece que es mucho del siglo XIX, cuando ahí sí nos despedazaron y nos dejaron casi en calzones. Pero eso no significa que en estos años que revisamos política exterior de México no estuvo presente este elemento, ¿no? Un territorio que estuvimos revisando a lo largo del semestre en varias ocasiones durante el Porfiriato, cuando se somete a arbitraje la resolución finalmente de este territorio, pero la aplicación o, ¿cómo diríamos?, la efectividad de esta resolución hasta los 60 va a ser el caso del territorio del Chamizal, ¿no? que va a estar siempre polémica, que formaba parte de estas grandes disputas del siglo XIX y que todavía en el siglo XX va a estar presente, les digo, hasta la segunda mitad del siglo XX. El otro va a ser la cuestión primero de la definición de la distribución de aguas del río Colorado y posteriormente, no sé si se acuerdan que vimos también la cuestión de la salinidad, ¿no? Que por el bombeo, el agua más contaminada le tocaba a México y pues cuando teníamos que regar, ya llegaba en pésimas condiciones, ¿no? Porque esto también va a tensar mucho la relación. Y en general, pues esta indefinición que todavía existía respecto a los límites entre México y Estados Unidos, sobre todo en México y Estados Unidos era donde todavía existían estas tensiones territoriales. Va a haber un primer tratado, esto es interesante porque además es en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando México era súper amiguis de Estados Unidos, este Tratado de Límites y Aguas de 1944, y finalmente el establecimiento para poder resolver problemas fronterizos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en 1965, ¿no? Para que se den cuenta cómo va evolucionando este problema territorial, sobre todo respecto a Estados Unidos. En otra dimensión de esto de cómo podemos ver la agenda en términos de soberanía y autonomía como interés nacional, les presento estas dos propuestas, ¿no? La primera es en términos de la intervención, porque las intervenciones, yo de hecho, si me preguntaran cómo caracterizaría el siglo XIX, sería, es un siglo, México es un país inestable en todos los sentidos y estamos intervenidos hasta los dientes. Pero eso no significa que esta historia desaparezca en el siglo XX, sobre todo en los primeros años de este siglo, ¿no? Sin embargo, me gustaría señalar y como recapitular con ustedes lo que vimos a lo largo de esas clases, y esto creo que nos ofrece una imagen muy completa. Bueno, recuerden más o menos de qué trataba para que no digan de qué está hablando la profesora. De que vean que la intervención no necesariamente fue militar. Sí, hay casos muy concretos de que sí fue intervención militar, pero que también hubo otro tipo de intervenciones, ¿no? Incluso intervenciones políticas. El pacto de la embajada, este pacto canalla, que fue una intervención política de un diplomático extranjero y que va a marcar ciertas pautas, justamente, pues creo que por eso les decía una y otra vez, ¿no? Va a marcar la esencia de la doctrina Carranza, ¿no? Este hartazgo de todo este tipo de intervenciones, porque al menos todas estas que les señalo en esta parte, y además en todas sus variedades complicadas, se dan durante estos años, ¿no? Y por eso creo que se entiende mucho por qué el pobre de Carranza dice, ya estamos hartos de todos ustedes y necesitamos promulgarnos, exigir esta independencia, ¿no? Frente a ustedes o esta autonomía. La ocupación de Veracruz y Tampico en 1912 y 1914, que sí fueron ocupaciones militares y violentas. La mediación del ABC, que se supone que en teoría era que era esta iniciativa latinoamericana para mediar el conflicto entre México y Estados Unidos, pero que en realidad termina diciéndole a México, no, pues
los exhortamos a que resuelvan sus conflictos internos y no sé qué, y que Carranza percibe como esta amenaza intervencionista de ¿por qué tú me vienes a dar consejos, no? Y la expedición punitiva que va a derivar después del reconocimiento de facto que se le va a dar a Carranza y que era el pretexto para buscar a Villa, ¿no? Sin embargo, no sé, no me acuerdo si el equipo lo comentó, creo que sí, sí lo comentó, que estas invasiones no solamente eran, digamos que lo más cercano a la frontera, o sea, sino que bajaron mucho más allá de la frontera mexicana. Pero en contraste a estas intervenciones, también en estos años se va a dar este esfuerzo de cooperación militar. Dos ejemplos claros. El primero es como sí más noble, más en términos de cooperación, y el segundo, pues sí fue más a regañadientes, y en realidad México siempre va a estar inconforme con esta cooperación, ¿no? El primero fue en términos de la Segunda Guerra Mundial, que se acordarán, México le va a entrar con todo en varios frentes, y en términos militares, pues también no nos va a quedar de otra, pues porque vamos a declarar el estado de guerra. México no está preparado, tiene que recibir esta preparación militar en Estados Unidos, tampoco tenemos armas, tenemos que firmar un convenio de arrendamiento para que nos presten las armas. Y también, pero a pesar de esto, a pesar de esta cooperación, pues sí había un cierto interés de Estados Unidos por intervenir en términos la otra hojita que les muestro en este cuadernito. Pero México dice, no, a ver, chiquititos, nosotros nos podemos defender, y Cárdenas va a ser el que le va a entrar a la defensa del territorio mexicano, ¿no? Él va a decir, nosotros nos encargaremos de hacerle frente a la amenaza del Pacífico, no es necesario que Estados Unidos esté aquí pasando a diestra y siniestra en el territorio mexicano. Y el otro esfuerzo que se da más en el contexto además de la Guerra Fría, y creo que eso explica también la naturaleza de por qué era más invasiva esta cooperación militar, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que si ustedes recuerdan, México va a tener posiciones interesantes en la negociación, ¿no? Primero él va a decir que antes de establecer un convenio tan específico en términos de cooperación militar, pues debería haber un organismo general que regule las relaciones de los países latinoamericanos, ¿no? Y además la eterna insistencia de México en términos multilaterales y sobre todo regionales, de que para garantizar la estabilidad política, pues también es necesario promover el desarrollo de estos países, ¿no? Entonces, entre esas razones, y además de que ya conocí a Estados Unidos, de que era muy, pues sí, que le gustaba intervenir, no va a estar de acuerdo con este mecanismo, va a ser parte, pero lo veíamos en algunos de los videos, y creo que el equipo también, no me acuerdo si lo expusieron, creo que no, no nos vamos a salir más adelante, y a ustedes justamente les tocará ya revisar en Política 3 la salida de este mecanismo multilateral. El otro gran tema fue la cuestión petrolera. Y esto, o sea, si se dan cuenta, les estoy ofreciendo la imagen general de la agenda, y no solamente en un periodo concreto, ¿no? Pareciera que por momentos desaparecieran, pero ahorita ya me permite hacer una recapitulación, perdón, de que en realidad muchos temas ahí estuvieron todo el tiempo, ¿no? Algunos en menor medida y en diferentes formas. La cuestión petrolera, sobre todo, la vamos a ver, sí, en la Revolución Mexicana, porque acuérdense que empieza a adquirir un gran valor estratégico el petróleo, pero sobre todo el momento cumbre en términos de lo que vimos este semestre va a ser a partir de la aplicación del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes se acordarán que va a costar mucho trabajo a Carranza, ¿cómo se llama?, a Obregón aplicarlo, que ellos en realidad no se van a animar. Carranza un tanto porque es más escéptico, o sea, porque como que no le interesaba esta parte, o sea, como que, acuérdense que era conservador, que al final también termina traicionando a la Constitución y por eso lo asesina, en pocas palabras. Y Obregón, que estaba más preocupado por consolidarse en el poder político que por hacer efectivos los ideales de la Constitución, ¿no? Sin embargo, Calles, cuando llega, pues ya va a llegar con todo y dice, no, a ver, aquí se va a hacer cumplir la Constitución, y esto le va a traer muchos problemas, entre ellos el artículo 130 y la rebelión cristera, y en términos petroleros, pues las tensiones que van a surgir a partir de la aplicación e incluso más bien la implementación de la ley reglamentaria en materia petrolera, ¿no?, de 1925.
Sí, sin embargo, hacia el final de ese sexenio, y también porque tenía que garantizar y por estas condiciones políticas internas, va a terminar negociando este acuerdo Calles Morro, que va a ser fundamentado en el acto positivo, que va a poner como fin a esta aplicación del artículo, más bien va a suspender esta aplicación del artículo 27, y que va a mantener por ese momento estable las relaciones de México y los intereses petroleros, ¿no? Porque acuérdense que tampoco era tanto el gobierno, sino hay otra serie de actores que están detrás de este interés petrolero. Sin embargo, Cárdenas llega al poder y dice, a ver, chiquititos, ahora sí va a ser real, porque el petróleo está adquiriendo un valor mucho más estratégico en marco de el inicio de la próxima guerra, o sea, digo, en un contexto de preguerra, y ve los beneficios económicos que ello podría traer. Y de ahí, acuérdense que hay una serie de acontecimientos que finalmente van a derivar en el sorpresivo, porque acuérdense que fue un tanto sorpresivo, creo que se declaró a las 6 de la tarde de ese 18 de marzo, la expropiación petrolera. Y esto nos va a traer 1.000.000 de broncas, la imagen de México va a ser lo peor, se va a implementar un boicot contra el país, vamos a romper relaciones con algunos países, principalmente más bien, sí, principalmente Gran Bretaña, y pues esto va a tensar las relaciones. Sin embargo, como también está el contexto de la guerra, luego viene el contexto de la Guerra Fría, pues como que nos dejan en paz, nos dejan salirnos con la nuestra, diría, y ya en el proyecto de modernizar a México, ya hacia los años 40, 50, pues Miguel Alemán va a promover el financiamiento de este sector para la modernización, ¿no? Porque al final, pues también se va a quedar con la infraestructura. Y esto me llama mucho la atención porque teníamos un debate ayer en nuestra clase de actos administrativos sobre por qué el sector eléctrico y petrolero en México es pésimo y por qué hay algunos que están apostando por la privatización, ¿no? Y yo les decía, pues es que en realidad, lamentablemente el Estado mexicano como el gestor de estas empresas paraestatales, pues no se ha preocupado mucho por modernizarlas, innovarlas, tenerlas al día y regular todas estas cuestiones de corrupción, ¿no? Y aquí me llamaba la atención cuando preparaba la presentación de hoy, pues que en realidad estamos en las mismas, ¿no? O sea, pareciera que no pasan los años y nada más no pelamos este sector. Después vamos a ver esta petrolización de la agenda a partir de estos yacimientos y del boom petrolero y del poder que nos va a dar el oro negro en la relación México-Estados Unidos. Nos vamos a querer los reyes del mundo y vamos a querer ayudar a la región a través del Acuerdo de San José que expusieron muy bien sus compañeros, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad pues esto es un sueño porque dependíamos también de los factores externos. Acuérdense que los factores externos fueron los que nos ayudaron en esta bonanza. No solamente era que teníamos más petróleo, sino que los que tenían más petróleo que nosotros, pues se habían puesto sus moños, no querían vender, pero cambian las circunstancias y finalmente, pues, acaba este sueño, ¿no? Es una ilusión. Estábamos muy verdes, exactamente, ¿no? O sea, imagínense, y ni siquiera teníamos lugar a que hubiéramos aprovechado esos años para modernizar al sector petrolero, pues bueno, nos dormimos en nuestros laureles, quisimos administrar la abundancia y bueno, por eso les dejo la imagen, a quien quise traer esta caricatura, porque pues sabemos que termina muy mal esta historia, ¿no? En otros rubros, también pensando en soberanía y autonomía, vamos a tener el tema de las reclamaciones y la deuda externa. Las reclamaciones se van a dar a lo largo bueno, ya estaban incluso algunas todavía del siglo XIX, que se habían estancado un poco por las buenas relaciones que se mantenían con Estados Unidos durante el Porfiriato, pero que se van a usar también como buen pretexto y además de las reclamaciones que van a surgir derivadas del movimiento armado, pues van a ser un tema ahí presente, ¿no? Y que finalmente van a encontrar como una satisfacción en los famosos acuerdos de Bucareli. Acuérdense que los acuerdos de Bucareli tenían 3 rubros. ¿De qué años son los acuerdos de Bucareli? Porque acuérdense que les había dicho que ahora sí, ya como internacionalistas, no pueden no saber qué son estos acuerdos. En términos de reclamaciones, les decía, tienen 3 rubros, 2 acuerdos, 2 comisiones como tal y un acuerdo informal. En términos de estas comisiones, justo son de reclamaciones, ¿no? La Comisión General de Reclamaciones y la Comisión Especial de Reclamaciones. La primera que reconoce reclamaciones desde 1867 y la especial que reconoce las reclamaciones exclusivamente en el marco del movimiento armado de la Revolución Mexicana.
El otro tema va a ser la cuestión de la deuda externa, que va a estar presente a lo largo de estos años, que a veces lo veíamos más o menos, sobre todo en los sexenios de Obregón y de Calles. Vamos a ver estos dos acuerdos importantes, y lo interesante es que siempre va a estar presente un personaje que es Lamont. El primero es Huerta Lamont en 1922 para negociar el monto y los plazos para el pago de la deuda, y el acuerdo Pan y Lamont en 1925. Pero este es un tema que no va a desaparecer. Si no me equivoco, también en el sexenio de Miguel Alemán vimos por ahí algunas referencias al tema de la deuda como este factor inestabilizador o que podía tensar las relaciones, y que finalmente vamos a tener esto, que es muy interesante y muy triste, pues que nos va a estallar estas crisis de la deuda externa, la primera en 1976, y que va a condenar a la concentración de relaciones México-Estados Unidos. Es decir, reconocemos que aquí sí no hay de otra, tenemos que hacerle caso al gran jefe, y aunque tenemos nuestro momento de apogeo y de gloria en ese intermedio, pues al final vamos a regresar como el perro arrepentido en 1982 por el mismo tema y con una crisis aún más grande, ¿no? Y esto es muy importante porque es con lo que van a arrancar en Política 3. Entonces, para que pues identifiquen cuáles fueron estas causas de por qué regresamos y qué implicaciones va a tener en las relaciones de México con Estados Unidos, con la región y en términos multilaterales, ¿no? Porque sí va a ser un cambio total, y lo triste es que es derivado de esta crisis de la deuda. Bueno, es un factor, pues fuimos muy ingenuos al creer que íbamos a poder. En fin, el otro tema va a ser la cuestión del comercio internacional. Al principio, Obregón, en su estrategia como de llevarse bien con Estados Unidos, porque parece que no tenía el reconocimiento de este gobierno porque lo desconocen a partir del asesinato de Carranza, una de las estrategias antes de los acuerdos de Bucareli va a ser el acercamiento a través de las relaciones comerciales. Ese es un primer antecedente interesante, ¿no? Porque será como, va a tratar de agotar varias estrategias, y una de ellas va a ser el comercio. El otro segundo gran momento en términos del comercio internacional va a ser este acuerdo comercial, que se va a dar en el marco de la Segunda Guerra Mundial, primero por insistencia de México para que existiera, por el desabasto que empezaba a haber a partir del suministro que estábamos dando en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero que después México otra vez va a ser México el que dice, ya no lo queremos, porque empieza a resultar en desventaja respecto a la implementación de su modelo de sustitución de importaciones, que requería un nivel de proteccionismo para consolidar a la industria mexicana en el mercado interno, ¿no? Porque esta era la tirada del modelo de sustitución de importaciones, y digamos que el acuerdo comercial con Estados Unidos pues ya le estorbaba. En esta misma lógica de este modelo proteccionista, y en términos comerciales o de comercio internacional, pues México no va a ser parte del GATT. Sin embargo, no olviden que en el sexenio de López Portillo vamos a iniciar el proceso de adhesión a este mecanismo, aunque después de la consulta popular, pues vamos a decir, ¿saben qué? Ahorita no, joven, luego, ¿no? Y sin embargo, en el 86 vamos a ingresar a este mecanismo. Entonces, por eso también lo dejo ahí, para que no olviden que este es el gran tema, y no olviden cuál es el trasfondo, ¿no? O sea, qué había pasado en términos de comercio internacional, y que además también ingresamos en un momento interesante para este mecanismo, pues también les presentaba el cuadrito de la evolución de las reformas del GATT. También estaba en una de sus últimas grandes reformas, ¿no? Antes de convertirse ahora sí, o de crear o establecer la Organización Mundial del Comercio, y de ahí en adelante pues ya es otra historia. Ya, si se dan cuenta, ya estamos entrando como más a la parte de desarrollo económico, y en términos de cooperación económica vamos a tener estas subdivisiones, ¿no? En el marco de las guerras internacionales, vamos a ser proveedores de materias primas y de mano de obra, que nos va a dar esta bonanza que también va a sostener, y son los grandes antecedentes del famoso desarrollo estabilizador y de la industrialización mexicana. Por eso dicen algunos autores como Antonio Ortiz Mena, pues que realmente no es un milagro económico, porque ya habían ciertas bases que se habían dado durante estos años, lo que ocurre en los 60s. Entonces, que en realidad pues no fue fortuito, sino que ha sido un proceso paulatino del crecimiento y del apogeo de la economía mexicana en aquellos años. En esta misma lógica de modernizar al país, vamos a buscar el financiamiento de Estados Unidos, esto sobre todo en el marco del gobierno de Miguel Alemán,
a través o con el propósito de modernizar al país, sobre todo en términos de infraestructura, ¿no? Y por eso buscábamos una partida para la parte petrolera, aunque fue muy ríspida porque Estados Unidos y las empresas pues querían volverla a entrar con todo al sector petrolero, pero México le dijo, en la cooperación sanitaria, que es un rubro pues también diría más de comercio internacional, pero que se dio en estos años, porque fue la primera cooperación en este sentido que se dio, que fue el combate de la fiebre aftosa, cooperación para el desarrollo, que fue esta iniciativa más bien de tutelaje de Estados Unidos hacia la región, en términos económicos, a través del establecimiento de la Alianza para el Progreso, y cuando México ya se sentía fuerte y poderoso, en términos multilaterales, ahora nosotros queríamos ser los que encabezáramos estos esfuerzos de cooperación económica, y creo que esto es interesante para que entiendan también cómo ha sido o cómo es la naturaleza de México como cooperante, que estamos en el intermedio casi siempre, y que les decía, en los intermedios casi siempre vamos a buscar ser los mediadores entre los desarrollados y los subdesarrollados, ¿no? Y un claro ejemplo va a ser la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que también expusieron sus compañeros. Ya casi acabo, lo prometo. En otros temas, ya entrando más, esto de la migración, porque acuérdense que es una cuestión que se va a dar mucho en el marco económico, salvo la segunda parte. La migración, para que ustedes también lo empiecen a dimensionar respecto a la actualidad de por qué tenemos este problema migratorio tan grave y tan severo. En términos de México como tal, acuérdense que la Revolución Mexicana también va a empezar a generar ciertos éxodos hacia Estados Unidos. El gran momento, porque además es una migración legal, va a ser en el marco del Acuerdo de Braceros y su renovación a través del convenio laboral en el 51. ¿Cuándo concluye? ¿Alguien recuerda cuándo concluye el Acuerdo Bracero como tal? ¿En qué año? 1963. Exacto. Creo que es más bien como 63, 64, pero sí es por esos años. Y la migración, y que esto al final, bueno, yo les puse como, bueno, y lo que ahora ocurre es más bien en el marco de la migración ilegal, pero no olviden que aunque había este acuerdo de migración autorizada, pues también se daba mucho más esta migración ilegal, ¿no? Por las condiciones, y que las empresas y sobre todo los agricultores estadounidenses propiciaban, pues porque les convenía más, ¿no? O sea, no tenían que darles garantías sociales, los podían tener en pésimas condiciones, que es una reflexión que, si no me equivoco, Ricardo siempre nos comentaba al respecto, ¿no? En qué condiciones se encontraban, y que incluso los que iban en el marco legal también se encontraban en estas condiciones paupérrimas. Pero a mí me gusta siempre en términos migratorios pensar en el otro, ¿no? O sea, a nosotros nos trataron de lo peor y nos siguen tratando de lo peor, pero cómo México se comporta frente a otros migrantes, ¿no? Yo una comunidad que tengo muy identificada por los colegas y por los estudios que he realizado, pues son las comunidades asiáticas. Eso no significa, habría que ver también, por ejemplo, apenas se reconoció a las comunidades afrodescendientes en el conteo del INEGI, no sé si supieron por ahí esa noticia, eso también me parece muy injusto. Tengo una colega que es afrodescendiente y ella siempre me ha demostrado, me ha expresado esta molestia, y no está de más, porque además los comentarios racistas que hay en México, ¿no? De, ay, eres negrito, y eres apestado, ¿no? Y ni siquiera, no solamente con los que son realmente negros, sino con los que tenemos un tono de piel un poco más fuerte, ¿no? Pero un ejemplo claro en estos años va a ser lo que ocurre en los 30, bueno, también en la Revolución Mexicana, pero en los 30, o en el México postrevolucionario, que va a ser la persecución, las expulsiones e incluso la matanza de ciertas comunidades asiáticas, sobre todo los chinos, y esta es un claro ejemplo de estas propagandas, ¿no? Mostrando al mestizo latino, bueno, al que es como la mezcla entre el indígena y el español, y la mezcla del mexicano con el chino, ¿no? Como algo despreciable, y además de otro tipo de propagandas que también mostraba que los chinos eran los culpables de la lepra, etcétera. Pero no olvidemos que también en estos años, y eso se los reiteré varias veces, no sé si en este grupo hay interesados en diplomacia pública, porque en estos años se da, ¿no? Y les decía, la diplomacia pública, como ahora la entendemos, es muy diferente a la que se daba en estos años, o bueno, ya tenía ciertos rasgos de lo que es ahora, pero también tiene este pasado oscuro, ¿no? Acuérdense que como arrancamos fue viendo el porfiriato,
Y para estos años, en las celebraciones del centenario, lo que se buscaba era justo mostrar al México moderno de wow, es lo máximo, y por eso fue una gran sorpresa y se va a quedar como paralizado el mundo al ver que a los pocos días les va a estallar la Revolución Mexicana. Posteriormente, para consolidar el proyecto revolucionario y para llevar presentar a la revolución como algo positivo, porque acuérdense del desprestigio que sufre todo, sobre todo por parte de Estados Unidos, se va a implementar esta diplomacia revolucionaria en las que exactamente, Porfirio Díaz quedó, ese sería un buen meme, en el marco de sus celebraciones, y por eso es que le había pedido a un equipo que expusiera al respecto, que también recuerdo que lo hizo muy bien, porque destacó varios perfiles de escritores, sobre todo, del papel de los muralistas, de las exposiciones de estos murales, etcétera, ¿no? Y esta exposición mediática que sufrían estos murales, sobre todo en América Latina y en parte en Europa. Pero les digo, la diplomacia pública tiene esta otra historia oscura, que es el espionaje, las listas negras y la propaganda, porque también era generar esto, ¿no? O sea, acuérdense que, sobre todo con los japoneses y los alemanes ya hacia la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a señalar estos personajes indeseados. No sé si se acordarán que cuando veíamos el sexenio de Manuel Ávila Camacho, donde se desarrolla esto de la Segunda Guerra Mundial, yo les mostraba imágenes, ¿no? De cómo se trataba de exaltar esta imagen clásica de Disney de los tres pajaritos, qué mensajes querían dar, ¿no? Y es a través de justamente estos mecanismos de diplomacia pública. Pero no significa que con el fin de la Segunda Guerra Mundial esto haya desaparecido. Yo les diría que en realidad es un tema de la agenda actual de la política exterior mexicana, pero pues bueno, en otros sentidos hay este meme que dicen del Team Kong y del Team Godzilla, que en realidad es una película que está tratando de mostrar la confrontación Oriente-Occidente. No sé, esa es una teoría bastante interesante, porque no lo dudaría pensando en los tres pajaritos de la Segunda Guerra Mundial, pero en el contexto de la Guerra Fría también hubo una fuerte campaña que no profundizamos, pero que sí estuvo presente, de el anticomunismo, ¿no? Creo que ahí les contaba una anécdota chusca de cómo en las iglesias les decían, no, y los comunistas son del diablo, y que les digo, son imágenes que incluso yo diría todavía persisten en la actualidad. Y el movimiento estudiantil del 68 que nos exponía nuestra querida Liz, pues también generó ciertas imágenes, ¿no? Porque en ese entonces teníamos todos los reflectores del mundo debido a las Olimpiadas. El otro, ya, y esto ya si se dan cuenta estamos alineándonos más hacia el último punto del interés nacional, que es la posición internacional, en términos de este multilateralismo, de esta participación activa que va a tener en este rubro México, ¿no? Desde su ingreso a Sociedad de Naciones, que también por eso pedía un equipo que lo expusiera, y también lo hizo de manera increíble nuestro equipo de las Mengers, los pronunciamientos, sobre todo en el marco y enarbolando los principios de política exterior, ¿no? De no intervención, autodeterminación de los pueblos. En términos económicos, sobre todo en la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la OMC no tanto, porque en realidad México no veía con buenos ojos el libre comercio ya en esos años, va a participar activamente en las conferencias, denunciando que así como se están preocupando por Europa y su reconstrucción, también tenían que preocuparse por los países y su desarrollo económico, sobre todo América Latina, la participación en Naciones Unidas, nuevamente enarbolando los principios de política exterior, el establecimiento de la OEA, que era un mecanismo que prefería, que México decía, deben darle más voz a este mecanismo y no tanto al TIAR. Y además no solamente a la OEA en términos políticos, sino también en términos económicos, era como la gran demanda y la gran preocupación de México en el establecimiento de la OEA, ya hacia el sexenio de López Mateos, y en esta lógica de diversificar las relaciones también por un beneficio económico, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, que va a ser un fracaso, porque les decía que fue como sin pensar, fue de sí, dile que sí, porque nos conviene para diversificar, pero no dimensionamos las consecuencias y que no teníamos un comercio tan dinámico. Los esfuerzos de desarme, que eso creo que ya nos queda clarísimo, el ejemplo más claro va a ser el Tratado de Tlatelolco y el establecimiento de la OPANAL, en la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en donde vamos a participar activamente desde el sexenio de López Mateos, Echeverría y López Portillo. En el de Díaz Ordaz, no se acuerdan que tuvimos como un quiebre, porque en realidad Díaz Ordaz ya no le interesaba tanto este activismo multilateral.
en ese tipo de paneles, ¿no? Sí lo vamos a tener en el regional, pero no tanto en el multilateral. Las Olimpiadas del 68, que en términos de organizaciones internacionales, pues nos acercaba a estas organizaciones deportivas. El movimiento de los no alineados, aunque siempre con reservas, porque nunca vamos a ser parte, siempre como observadores. El establecimiento del sistema económico latinoamericano por iniciativa también de Echeverría y mucho en esta lógica igualmente de la diversificación de relaciones económicas. El G77, que también como el movimiento de los no alineados, mucho en la lógica del tercermundismo o del acercamiento con países en desarrollo, para que no se escuche tan violento ese tercermundismo. Cuando ya nos creíamos los reyes del petróleo, el impulsar este plan global de energía. Ahorita estoy revisando un informe de prácticas interesante, bueno, me gustó mucho, que apuesta a esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de México en términos multilaterales de materia energética? Creo que por eso, desde aquí están las bases de por qué México ha participado activamente y por qué hace, creo que en 2016, formamos parte de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Y cómo se ha diluido este papel, también para que ahí lo analicen, por si hay interesados en cuestiones energéticas. Y finalmente en el 80, que después de resistirnos mucho tiempo, vamos a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad en la ONU y vamos a impulsar una agenda, pues en desarme, les decía que no solo en desarme nuclear, sino también desarme de otras armas. Y a lo largo de estos años vimos cómo fluctuó la presencia internacional en todas estas regiones. Esta es una gran deuda que tengo con ustedes. Debemos haberle entrado más a fondo a esos textos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que están buenísimos para analizar de manera más concreta cómo fueron las relaciones con cada una de estas regiones, ¿no? Yo les mencioné lo clásico de estos autores o las clásicas referencias. América Latina no podíamos ignorarla en ciertos momentos. La iniciativa franco-mexicana, por ejemplo, con respecto al caso de Salvador, Nicaragua, la cuestión de Cuba en la OEA, o sea, son clásicos ejemplos, pero pudimos haber profundizado a lo largo de cada uno de esos sexenios. Esta sí es una gran deuda que me llevaré con ustedes, pero espero considerarla para algún día si regreso a dar política exterior. América del Norte, bueno, las grandes regiones, tanto América del Norte, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y América Latina fueron las grandes regiones donde México va a tener esta presencia internacional, para que no lo olviden y se lo lleven como reflexión a Política 3. Europa, que va a estar presente sobre todo en los momentos más tensos y de pleito, pero al final, pues que va a ser nuestra opción de diversificación. Asia, para las chicas que están interesadas en Asia, pues vamos a tener varios momentos, cuestiones migratorias, vamos a romper relaciones con Japón cuando inicia la guerra, pero las vamos a restablecer a través del convenio cultural que hacía referencia esta Liz. Y Corea, que por eso le pedí al equipo hacer este repaso, excelente, me encantó la exposición del equipo de la Guerra de Corea, porque hacen una buena recapitulación de cómo fueron estas relaciones, muy visual desde mi punto de vista. Medio Oriente, que ahí hasta incluso cometimos algunos excesos, es una de las regiones donde podemos ver estos excesos de los sexenios de López, Portillo y Echeverría, sobre todo Echeverría. Y África, que en cierto punto nos vamos a acercar con ellos, pero yo diría de manera indirecta a través de estos esfuerzos de el movimiento de los no alineados y del grupo de los 77. Pero sin duda, yo se los puedo decir, chicos, es la región olvidadísima de los estudios de política exterior de México, y de verdad yo los invito, no solamente estudien el continente africano, porque creo que ya hay grandes esfuerzos, al menos ya conozco a varios colegas que sí están muy preocupados por estudiar África, pero lo que no veo todavía son investigadores sobre las relaciones de México-África, ¿no? Es lamentable, hasta diría, puedo contarlos con mis dedos, pero, y bueno, Oceanía ni se diga, ¿no? También otra de sus compañeras, Judith, me decía alguna vez que publicaba algo, Oceanía está en la calle del olvido, o sea, no, ni siquiera aparece, ¿no? Generalmente se suele incluir en la región de Asia y Pacífico, pero sí creo que valdría la pena, pues también empezar a estudiar o impulsar las relaciones con estos países en esa lógica de, dirían, el siempre eterno sueño de la diversificación de relaciones exteriores. Y bueno, para finalizar este repaso, ya esto lo había pensado con un amigo que nos llevamos súper bien, no sé si la ubiquen, pero no lo olviden, siempre hay un nuevo amanecer, ¿no? Para que esto se lleven estas reflexiones de política exterior, porque se llevan una gran tarea en términos de la reflexión crítica que deben continuar haciendo, independientemente de la profesora o profesor con el que cursen el próximo la próxima parte del curso.
Para terminar, ahora sí, ya este repaso, si dan cuenta, es un repaso súper rápido. Ahora sí fue como mucho de mi ronco pecho, como tratando de hilar estas ideas para que se lleven. Pues, ¿qué fue la política exterior mexicana de estos años que revisamos de manera tan intensa, a veces más intensa que otras? Esa también es otra deuda. Hay dos anotaciones. La primera es que no olviden que en Teams, y ahí no sé, Liz, si ya tenemos actualizada la carpeta de Drive, si no, ahí te pediría, please, que me ayudes con esa actualización. Están todas las lecturas, tanto obligatorias, porque acuérdense que nuestro libro base, y se los había explicado desde el principio del semestre, eran los tomos de México y las relaciones exteriores, o algo así, no me acuerdo cómo se llama, del Colegio de México, que fue el que revisamos a lo largo del semestre, pero a lo largo de cada una de las unidades yo les fui subiendo lecturas complementarias para ir abonando en ciertos temas en particular. Creo que me falta actualizarles por ahí 2 lecturas que no he subido, pero traté como de complementar siempre estos temas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la cuestión petrolera que quedó medio floja, ahí le subí algunas lecturas, el impacto de la Primera Guerra Mundial en términos comerciales, también por ahí se las compartí, no sé, les compartí una serie de lecturas que están divididas por unidades y están en la lectura de complementarias, entonces les suplico que las descarguen, bueno, si les interesa, que las descarguen, no olviden que todas las clases quedaron grabadas. Creo que solo me faltó una, no me acuerdo, creo que no, en este semestre no, creo que no olvidé tantas. Sí, creo que solo me faltó una, pero de ahí en fuera todas están grabadas para que si algún día quieren debatir otra vez, y no solamente repasar, sino también debatir lo que discutimos en clase, con toda confianza lo pueden seguir consultando. Yo dejaré abierto el canal. Y qué otra cosa. Y voy a ordenar los videos que también fui complementando a lo largo del semestre. No se acuerdan que los posteaba en Facebook y se los bombardeaba. Los voy a ordenar por los temas, por cada uno de los temas que fuimos revisando, para que también tengan este material visual, porque si se acordarán, no son muchos de reflexión, sino más, algunos son como de memoria histórica, ¿no? De cómo fueron las visitas presidenciales y les decía, miren el exceso y no sé qué, miren cómo era antes, pues para que también tengan este recuerdo, ¿no? Ahora la misión que les encargo es continúen con estas reflexiones críticas, sean críticos, objetivos de la realidad internacional de nuestro país, porque les digo, ya van a lo mero bueno, que es la política exterior contemporánea. Entonces, eso es... Eso creo que es muy gratificante. Digo, lo histórico también está padre, pero a mí lo personal también me gusta mucho lo actual porque lo estamos viviendo. Y el Teams, voy a ver, yo creo que lo dejaré abierto unos meses, pero sí, seguramente en algún punto lo tendré que cerrar, ¿vale? Entonces, por eso les recomiendo, vayan descargando todo. No es mucho material, pero sí creo que es considerable, entonces para que lo vayan descargando. También están las lecturas que llegaron a hacer algunas recomendaciones los ponentes que estuvieron con nosotros, y pues ya creo que eso sería todo. El último punto que me gustaría señalar antes de dejarlos ir hoy es, ahorita te doy la palabra, mi querida Liz, es que los voy a obligar, ya está, creo que por ahí está, este semestre sí implementaron la evaluación docente, entonces valdría la pena que la hagan. Si quieren, si no, pues tampoco no pasa nada. Sí, los videos de Bully Magnet, mientras estaba preparando, vi el de, ¿no se acuerdan que cuando hicimos la evaluación de Calles, les ponía al Calles violento con su metralleta? Muy buenos, bueno, divertidos. Pero también desde el semestre pasado hice una retroalimentación personal. Es una retroalimentación para ustedes anónima, no les pido datos, no les pido nombres, es nada más un cuestionario que sí los voy a obligar a hacerla. Creo que al grupo anterior también los obligué y a ustedes también los voy a obligar. Tiene que estar resuelta para el 19 de febrero. Si no está resuelta, no les entrego calificación. Esta va a ser la consigna. Ahora sí me veré un poco violenta, pero créanme que nos ayuda mucho a mí y a Liz a crecer como docentes. Liz es fueron sus primeras adjuntías, creo que también le va a ayudar muchísimo. Y yo es la primera vez que estoy siendo titular de Política Exterior de México, ¿no? Entonces sus comentarios sin duda siempre nos van a ayudar y yo creo que como docentes seguiremos aprendiendo aún cuando ya seamos viejitos, ¿no? Entonces, por eso creo que nos ayudan mucho y por eso sí los voy a obligar a hacer esta retroalimentación. Así como yo tengo la obligación de evaluarlos, les pido que también vean como una obligación el evaluarnos y les pido sean lo más sinceros posible. Yo sé que casi siempre me dijeron, ay, profesora, lo máximo, pero
siempre hay peros, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de decirlos, no hay rastreo de correo, porque tampoco rastrea el correo, entonces es súper anónima y créanme que son muy alentadores sus comentarios, ¿no? Porque sí se ve una crítica de su parte. Y pues creo que sería todo. Nos vemos el martes. No. Liz quería comentar algo antes de despedirnos, Liz. No, nada más, no sé, como propuesta. Otra cosa, cuando se tenga que quitar el Teams, podría ser que una vez que actualice el Drive, les pase la liga al grupo y lo deje abierto para cuando, bueno, deja ahí la liga y deja abierto el Drive para cuando lo quieran consultar. Sí, bueno, ahí lo que te diría del Drive, como creo que es tu Drive personal, el problema es que te va a jalar espacio, o sea, te va a ocupar espacio, por eso yo te diría que no. Y este semestre yo les diría, también les compartiría el mío, pero las fui jalando de mis carpetas personales, o sea, no estructuré en mi Drive personal el compendio de lecturas, o sea, lo armé sobre el Teams, entonces por eso es el problema, ¿no? Al menos lo dejaré ahí 6 meses, pero si algún día quieren alguna lectura, con mucho gusto se las puedo compartir, ¿vale? También eso también, tampoco, perdón, eso no significa que, pues, que se acaba todo esto, sino que al contrario, siempre los podré asistir así, porque es una deuda, ¿no? De, no aprendieron bien por mi culpa. En fin, y pues ya, y recordarles que pues cualquier cosa que necesiten de esta materia para Política 3 o para cualquier otra, con mucho gusto me pueden consultar, ¿no? Por ahí sí luego recibo correitos de profesora, ¿tiene alguna recomendación de este tema? Con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Entonces, nos vemos el martes, ahora sí para nuestra última sesión, que en realidad ya es esta conferencia con los embajadores, muy simpáticos, les digo, vamos a ver qué nos dicen. Y pues también aprovechenlos, ¿no? Pónganse pilas ese día para hacer todas sus preguntas respecto a la política de lo que nos van a platicar ellos, o de los temas más bien, y de sus inquietudes personales, ¿vale? Pues bueno, no sé si haya una duda, algún comentario de su parte también.